Vamos a explicar en este tema la ley de Faraday, pero ya desde un punto de vista cuantitativo. Vamos a ver cómo a partir de la genial intuición de este hombre que estáis viendo en pantalla, es posible calcular cuál es el efecto de la variación de un campo magnético en una espira. Eh, Como habréis visto anteriormente, si habéis seguido el tema, Faraday realizó varios experimentos en un periodo de tiempo muy corto que le llevaron a intuir que el campo magnético y el campo eléctrico estaban relacionados de una forma cuantitativa. En particular, si recordáis, el primer experimento de Faraday consistía en acercar un imán permanente a un solenoide y comprobar que al acercarse se induce una corriente. Si esto lo vemos con más detalle, es decir, dibujamos las líneas de campo que Faraday llevaba en su mente, vemos que cuando aproximamos el imán, la densidad de líneas de campo aumenta y al alejarlo disminuye. Si invertimos el imán, vemos que la corriente se induce en sentido contrario. Mediante todas estas, mediante todas estas intuiciones geniales, Faraday finalmente enunció su ley, que es lo que vamos a estudiar. Este tema está dedicado a la ley de Faraday-Lenz, de la inducción. Y Faraday-Lenz, bueno, es así porque no solamente Faraday estaba estudiando este fenómeno, sino que simultáneamente tanto Lenz como Henry estaban trabajando en ellos. El mejor resumen de la importancia de Faraday lo escribió Maxwell unos años más tarde y lo tenéis aquí remarcado. Faraday en su mente era capaz de ver el concepto de líneas de fuerza donde el resto de los científicos únicamente veían acción a distancia. ¿En qué consiste el enunciado de la ley de Faraday? Bueno, el enunciado de la ley de Faraday, de una forma cuantitativa, dice lo siguiente. La fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es igual a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, con un signo menos delante. Este signo menos es muy importante. ¿Por qué? Porque este signo menos lo que nos dice es lo que afirma la ley de Lenz, y es que la corriente inducida se opone a la variación del flujo del campo magnético. Escrito de forma matemática, esta ley es esta expresión que tenemos aquí. ¿Sabéis? Esta de aquí. La fuerza electromotriz es un término que hace referencia al voltaje que se produce cuando las cargas se mueven. La fuerza electromotriz, por lo tanto, se va a medir en las mismas unidades que el voltaje normal. Algunos comentarios de esta ley. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo podemos producir una variación de flujo? Bueno, pues hay diferentes procedimientos. Uno de ellos sería mediante un cambio en el módulo del campo magnético. Otro sería mediante una variación en la superficie de la espira. Claro, esto al principio parece que es un poquito raro, porque ¿cómo podemos cambiar la superficie de la espira que estamos trabajando? Bueno, pues se puede. Luego veremos varios ejemplos en los que esto es posible. Y por último, mediante un cambio de orientación en la superficie de la espira con respecto al campo. Es decir, giramos la espira con respecto al campo o bien giramos el campo con respecto a la espira. Estas tres son las posibles causas y estos tres son los tipos de problemas que nos vamos a encontrar. En caso de que las variaciones se produzcan en un tiempo infinitesimal, vamos a sustituir los incrementos por variaciones infinitesimales del tiempo. Y entonces definimos la fuerza electromotriz instantánea como esto que tenemos aquí. Desde el punto de vista experimental, a veces es muy complicado
el poder medir la variación de flujo magnético de esta manera. Por eso, en ocasiones veréis que la ley de Faraday se aplica en combinación con la conocida ley de Ohm. Es decir, si nosotros sabemos que la intensidad que circula en un circuito eléctrico es el voltaje partido por la resistencia, en nuestro caso fuerza electromotriz partido por la resistencia, también lo que podemos hacer es sustituir en esta ecuación, el valor de la fuerza electromotriz por lo que viene indicado por la ley de Faraday. Si lo hacemos, obtenemos que la intensidad es menos el inverso de la resistencia por la variación del flujo con respecto al tiempo. De aquí, por ejemplo, podemos pasar el diferencial de t a la izquierda, a este lado, y hacer una integral para calcular la fuerza electromotriz en el caso de que la intensidad no sea constante, sino que varíe con el tiempo. Bueno, hasta aquí la explicación de esta parte, la parte teórica.